Ahora vengo a hablaros sobre el periódico. El periódico es ese medio de comunicación que lo que hace sobre todo es informar y también generar opinión. Y nosotros podremos decir, si un periódico tiene que informar y la información es objetiva, ¿cómo va a generar opinión si generar opinión es algo subjetivo? Pues porque es una de las funciones también que tiene el periódico, ¿vale? La finalidad principal del periódico, obviamente, es informar, sin embargo, también pretende estas cosas, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, cuál es su estructura y cuál es su funcionamiento. Pero, profe, ¿eso en la libreta o en un folio? Los diferentes temas que trata un periódico se dividen o se organizan en secciones. Las secciones pueden ser fijas, que son aquellas que nos vamos a encontrar siempre en un periódico, o variables, que son aquellas que puede que estén o puede que no estén. ¿De qué nos va a depender eso? Nos va a depender de que haya noticias que el periódico considere importantes de esa sección concreta o de esa materia concreta o que no. ¿Cuáles van a ser las fijas? Nacional, internacional, economía, noticias locales, de sociedad, de opinión, de deporte, de espectáculo, de cultura, meteorología, televisión, en fin, puede haber muchas. ¿Cuáles pueden ser esas variables? Por ejemplo, noticias referidas a educación, a salud, a ciencia, al motor, etc. Destacan por su importancia la portada y la contraportada. ¿Qué vamos a encontrar en la portada? Las noticias más importantes, las noticias más relevantes y que tengan más peso. Y en la contraportada, pues algunas veces nos vamos a encontrar un artículo de opinión, puede que nos encontremos una revista, algún reportaje, puede que nos encontremos también algún cómic, sabéis que hay algunos periódicos que tienen cómic, antiguamente algunos incluso traían crucigramas, ya es una cosa que eso está un poco más en desuso. ¿Cómo se jerarquiza la información? ¿Qué es jerarquizar? Pues eso es darle más importancia a unas noticias que a otras. ¿Cómo se jerarquiza? Pues mediante una serie de recursos. Por ejemplo, aquí tendríamos la cabecera, que es la marca de este periódico, pues sería la cabecera. Tendríamos noticias que hablarían, por ejemplo, de cultura. Aquí esta que habla de Antonio Banderas, que recibe el premio Sur 2009. Tendríamos, por ejemplo, un titular con un espacio a 3 columnas, que sería este del grupo de Altani. Si os fijáis, este texto de aquí ocupa el mismo espacio que este que tenemos aquí al lado, ¿vale? Que son 3 columnas, se le da menos importancia a este de aquí que a este de aquí. Y si os fijáis, si cogiésemos una regla, pues sería más o menos el mismo espacio, ¿vale? Luego la foto también le va a dar más importancia, un peso más específico a la noticia. Obviamente nos vamos a fijar antes una noticia que tiene una foto que aquella que no la tiene. Nos encontramos aquí también un titular que ocupa el espacio de 3 columnas. Esta que dice que Adif asegura que es factible ampliar el horario de cercanía. Y tenemos aquí, veis, las 3 columnas que ocupa ese titular más pequeñito. Puede haber noticias de sucesos, de economía, de política, nacional, autonómico, local. Aquí tenemos estas noticias, ¿veis? Aquí tenemos estas dos que son de sucesos y luego tenemos las otras que hablan pues de toda esta serie de historias, ¿vale? De economía y demás. Tenemos también aquí en este caso esta portada una noticia internacional. La colonia británica en España se empadrona en la carrera antes del Brexit, ¿vale? Pues tenemos aquí esto. Si nos vamos, por ejemplo, a esta portada del País, pues veremos que tenemos una principal titular con imágenes a las que hace referencia. Y si veis aquí, tenemos pues el titular, penas de 9 a 13 años, tal. Luego tenemos aquí estas imágenes que van relacionadas con ese titular. La fotografía, todo se monta de fotografía. Titular a 4 columnas que ocupa ese mismo titular, ¿veis? Las 4 columnas estas de aquí. Todas referidas a lo mismo. Si nos fijamos, pues aquí vamos a tener también noticias de carácter internacional. Las tropas sirias de Assad avanzan. Tenemos noticias de carácter nacional, como estas de miles de peces en el Mar Menor. Tenemos también algunas noticias que hablan de economía, el Premio Nobel de Economía. Tenemos también algunas que dice opinión en portada ante noticia importante. La opinión sabéis que es una cosa, obviamente, que es subjetiva, no es objetiva. ¿Por qué está en un periódico? Pues porque es una noticia importante y aquí tenemos una editorial, que es una columna de opinión al final, de Cataluña ante sí misma. Vamos a ver otro periódico, por ejemplo, este del Mundo. Tenemos aquí el tema más importante, ocupa más de la mitad de la portada. Si os fijáis, todo lo que está dentro del cuadrado naranja, si nosotros midiéramos el área del periódico, pues casi que más de la mitad del periódico, ¿vale? Tenemos aquí columnas, foto y toda la información relevante de la misma noticia. Todo esto va referido a lo mismo. Tenemos la foto, ese titular, a 3 columnas, esas 3 columnas referidas a lo mismo. Tenemos también otro titular menos importante, si os fijáis no tiene imagen y es más pequeñita en tamaño. Además está también más abajo, que eso también influye el lugar en el que se coloca, donde dice que Felipe apartó a su padre y tal, y aquí tenemos también a 3 columnas, ¿vale? Bueno, pues más o menos esto es básicamente la teoría del periódico. Luego también nos vamos a encontrar otra cosa. ¿Cómo lo lleváis? Sí, eso yo ya lo sabía. Tendríamos que distinguir entre el periódico físico, el periódico en papel, y el periódico digital, el periódico online. Obviamente, cada vez el periódico en papel está quedando un poco más obsoleto con respecto a los periódicos que son online y cada vez los medios en papel, los periódicos tienen que añadir más cosas, cada vez más calidad de imagen, más fotografías, más textos, más recursos también en tipografías, en colorido y demás. Porque, ¿qué pasa? Que el periódico online le va ganando la batalla por muchísimas cosas.
Primero, es instantáneo. Tú un periódico, una noticia que sale en un periódico en papel, tienes que esperar de un día para otro para informarte. En el periódico online, lo digital, conforme pasan las cosas, casi que al momento ya lo sabemos, ¿vale? Es una información que está mucho más instantáneo. Segundo, es interactivo. Tú en un periódico que está online en internet, automáticamente puedes interactuar con ellos, puedes poner comentarios abajo sobre las noticias, puedes leer lo que ponen otros usuarios. En el periódico en papel tenemos algo parecido, que son las cartas al director, pero que ya se verán en otra explicación, pero que obviamente son parecidos pero no tienen nada que ver. Tenemos también la hipertextualidad. ¿Qué es la hipertextualidad en los medios online? Hipertextualidad quiere decir que hay muchos enlaces donde podemos, desde ese mismo medio de comunicación, enlazar a otros, a otras noticias, a otra información que también nos interese. Y luego, por último, tenemos los multimedia. ¿Qué es lo multimedia? Los multimedia, pues obviamente es que tenemos recursos visuales, tenemos vídeos, tenemos audio, tenemos fotografías, podemos acceder, ya os digo, a otras noticias de otros medios de comunicación. Eso lo he repetido ya, ¿no? Tenemos vídeo, tenemos audio, etcétera. Estas son algunas de las principales características del medio en papel, el periódico en papel y el periódico online o cualquier otro medio de comunicación que no tiene exclusivamente porque es un periódico, porque ya casi que todas las páginas web de información, llámese periódico, radio, canal de televisión, agencia informativa, etcétera, casi todas funcionan más o menos igual en su página web, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene algo que decir? Profe, pero no manden muchos deberes, que yo cuando llegue a mi casa tengo que recoger las recompensas de hoy y hacer 3 desafíos de SBC. Anda, niño, eso es hacerle la reanimación a alguien.